Bienvenidos a Travesías en Penumbra. Un espacio donde las sombras cobran voz, donde lo inexplicable se convierte en relato, y donde cada historia que escucharás esta noche podría ser la tuya. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa cuando no hay nadie en casa? ¿Has escuchado un susurro cuando todo a tu alrededor estaba en silencio? Ese escalofrío que recorre tu espalda, esa sensación de que lo imposible se vuelve real, es justo lo que hoy vamos a explorar juntos. En este canal reunimos los testimonios más inquietantes, las leyendas más oscuras y los relatos más turbios que se han compartido en rincones olvidados, en pueblos lejanos y también en hogares como el tuyo. Porque lo paranormal no siempre vive en casas abandonadas o cementerios, a veces se esconde detrás de tu propia puerta. A lo largo de este video escucharás historias cortas, intensas y llenas de misterio, perfectas para adentrarte en la penumbra y sentir cómo lo desconocido se abre paso en tu imaginación. Historias que no podrás olvidar cuando llegue la noche. Pero antes de comenzar con este viaje entre relatos, quiero invitarte a que formes parte de esta comunidad oscura que cada día crece más. Si disfrutas de lo paranormal tanto como yo, suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita de notificaciones y dale un fuerte like a este video, porque tu apoyo nos permite seguir trayendo más contenido aterrador. Y no te quedes solo como espectador, en Travesías en Penumbra queremos escuchar tu voz. ¿Has vivido algo extraño, imposible de explicar? ¿Algún encuentro con una presencia, una sombra, un sueño demasiado real? Compártelo con nosotros. Mándanos tu experiencia directamente a nuestro TikTok Travesías en Penumbra, ya sea con tu nombre o en completo anonimato. Puede que tu relato sea el próximo en ser contado en este canal. Recuerda que aquí no solo se trata de escuchar, sino de construir una comunidad donde el miedo, la curiosidad y el misterio nos unen. Tus comentarios, tus likes y tu suscripción son las velas que iluminan este viaje. Así que prepárate, baja las luces, ajusta tus audífonos y deja que la penumbra te envuelva. Lo que escucharás a continuación no es ficción común, son historias que llevan consigo el eco de lo inexplicable. Y puede que, después de escucharlas, mires tu propia casa con otros ojos. Bienvenidos a Travesías en Penumbra. Las historias están a punto de comenzar. La habitación que no aparecía. Andrés soñaba con una puerta azul dentro de su casa. Decidió buscarla al despertar, pero no existía. Sin embargo, una noche la encontró abierta en el pasillo. Dentro había juguetes antiguos y olor a madera húmeda. Un reloj marcaba una hora que no conocía. Cuando salió, todo estaba en silencio y el pasillo había cambiado. La puerta desapareció detrás de él. Desde entonces, en sus sueños oye golpes suaves desde el otro lado. La fotografía en el desván. Lucía encontró una foto vieja escondida bajo una tabla. Mostraba a una familia sonriendo frente a su misma casa. Pero en la ventana se veía a alguien observando desde adentro. Al principio pensó que era un reflejo, hasta que notó que la figura tenía su propio rostro. Intentó romper la foto, pero reaparecía en el mismo lugar. Hoy vive con todas las luces encendidas, porque cuando el cuarto se oscurece, siente que alguien la mira desde el desván. El visitante de las 3:07. Cada noche, a la misma hora, Sergio oía 3 golpes en la puerta. Nunca había nadie, pero el sonido era siempre igual, preciso. Decidió grabar con su celular y dejarlo sobre la mesa. A la mañana siguiente, vio el video, una sombra abría la puerta, entraba y se quedaba mirándolo dormir. El reloj marcaba las 3:07 exactas. Después de esa noche, la puerta comenzó a abrirse sola, aunque la había clavado desde adentro. La casa que olía a flores. María se mudó a una casa que siempre olía a jazmín. Los vecinos le dijeron que ahí vivió una mujer que adoraba esas flores. Pero el aroma se hacía más fuerte al anochecer, hasta ser sofocante. Una noche, encontró pétalos frescos sobre su cama. Decidió cerrar las ventanas, pero el olor venía desde adentro. En el espejo del baño, alguien había dibujado una flor con vapor. Cuando intentó borrarla, sintió una mano fría sobre la suya. Desde entonces, cada primavera las flores crecen solo dentro de su casa. Las luces del pasillo. A Daniel le gustaba leer de noche, pero las luces del pasillo se encendían solas. Pensó que era un fallo eléctrico, hasta que vio una sombra detenerse bajo el foco. Era pequeña, delgada, y parecía mirarlo desde el umbral. Apagó la lámpara, y el foco del pasillo parpadeó 3 veces.
Luego escuchó pasos lentos acercándose a su puerta. Cuando encendió la luz, no había nadie, pero el foco del pasillo seguía encendido. El técnico no halló fallas, solo una advertencia: esa corriente no viene de la casa, viene de algo que todavía está conectado. La carretera de Valeria. Valeria viajaba de noche por una autopista solitaria. La radio se llenó de estática y las luces del coche parpadearon. Al frente, una niña parada en medio del asfalto levantó la mano. Valeria frenó, pero la niña desapareció frente a sus ojos. Creyó haberlo imaginado, hasta que vio huellas mojadas en el asiento trasero. La temperatura descendió y el espejo retrovisor se empañó. Entre el vapor se formó una palabra: devuélveme. El auto se detuvo solo, como si algo lo sujetara. Cuando Valeria encendió las luces, la niña estaba sentada junto a ella. Su piel estaba gris y goteaba agua. Valeria saltó del coche gritando. El vehículo se encendió solo y se alejó a toda velocidad. A la mañana siguiente lo encontraron en un lago. El asiento del copiloto estaba vacío, pero mojado. El pasillo de Mariana. En el hospital donde trabajaba Mariana, había un pasillo prohibido. Decían que lo clausuraron después de un incendio. Pero a veces las luces se encendían solas allí dentro. Una noche, al escuchar pasos, decidió entrar con su linterna. Las paredes tenían marcas de manos y hollín fresco. Y al fondo, una camilla cubierta con una sábana movía el pecho. Se acercó pensando que alguien sobrevivía. Cuando levantó la tela, vio su propio cuerpo quemado. Gritó y corrió hacia la salida, pero el pasillo se había alargado. Las luces parpadeaban y una alarma sonó en la distancia. Al día siguiente, nadie recordaba a una enfermera llamada Mariana. Solo hallaron una linterna derretida en el suelo. Y en el registro del hospital, su firma aparecía entre las víctimas del incendio ocurrido 20 años atrás. La casa del retrato velado. Claudia heredó una vieja casa y en la sala encontró un cuadro cubierto con una sábana. Le dijeron que nunca lo destapara, pues la pintura estaba maldita. Una noche de lluvia, escuchó un susurro que le pedía que lo mirara. Pensó que era su imaginación, pero la voz insistió: ya es hora. Quitó la tela y descubrió su propio rostro pintado con precisión imposible. Cada día, el retrato parecía envejecer más rápido que ella. Hasta que una mañana, su reflejo en el espejo era el mismo del cuadro. Desde entonces, nadie más ha podido encontrar esa pintura. Dicen que aparece colgada en distintas casas, siempre con una mujer distinta. La carretera de Valeria. Valeria viajaba de noche por una autopista solitaria. La radio se llenó de estática y las luces del coche parpadeaban. Al frente, una niña parada en medio del asfalto levantó la mano. Valeria frenó, pero la niña desapareció frente a sus ojos. Creyó haberlo imaginado, hasta que vio huellas mojadas en el asiento trasero. La temperatura descendió y el espejo retrovisor se empañó. Entre el vapor se formó una palabra: devuélveme. El auto se detuvo solo, como si algo lo sujetara. Cuando Valeria encendió las luces, la niña estaba sentada junto a ella. Su piel estaba gris y goteaba agua. Valeria saltó del coche gritando. El vehículo se encendió solo y se alejó a toda velocidad. A la mañana siguiente lo encontraron en un lago. El asiento del copiloto estaba vacío, pero mojado. El amigo de Iván. Iván creció en un orfanato donde hablaba con un amigo invisible. Los cuidadores decían que era su forma de soportar la soledad. Pero el niño insistía: él vive en el armario y solo sale por mí. Una noche, los gritos despertaron a todos. Encontraron el armario abierto y la cama de Iván vacía. El director cerró el orfanato un mes después por miedo. Años más tarde, un grupo de exploradores entró al edificio. Entre los grafitis y el polvo, hallaron dibujos infantiles. En cada uno, un niño tomaba la mano de una sombra, y en el armario, tallado con cuchillo, se leía: sigue aquí conmigo. Nadie durmió esa noche. A la mañana siguiente, un explorador desapareció sin dejar rastro. En la pared del dormitorio, alguien escribió con carbón fresco: Iván ya no está solo. El reloj de Andrés. Andrés heredó un reloj de bolsillo de su abuelo. Marcaba siempre las 3:33, sin avanzar jamás. Una noche, el reloj comenzó a girar solo, haciendo un tic-tac irregular. Cada sonido parecía más fuerte,
más humano. Al abrirlo, vio un ojo diminuto observándolo desde el cristal. Intentó tirarlo, pero al día siguiente estaba en su mesa. El ojo seguía moviéndose, buscando contacto. Esa madrugada el reloj sonó, y algo susurró su nombre. Cuando lo abrió, una voz idéntica a la suya dijo, «Ya es hora». El tic-tac se detuvo y el cuarto se oscureció. A la mañana siguiente, hallaron el reloj en el suelo. Marcaba las 3:33 nuevamente. Y dentro, un nuevo ojo había aparecido. Uno con el color exacto de los ojos de Andrés. La sombra de Natalia. Natalia vivía sola desde hacía 3 meses. Una noche notó que su sombra se movía aunque ella no lo hiciera. Pensó que era el parpadeo del televisor, pero no. La sombra levantó la mano cuando ella no lo hizo. Cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, la sombra estaba más cerca. El reflejo del espejo mostraba 2 siluetas detrás de ella. Corrió a encender la luz, pero las bombillas estallaron. La sombra la rodeó y sintió un frío subiendo por su espalda. Se desmayó del miedo, cayendo sobre la alfombra. Despertó al amanecer, con la marca de una mano negra en el cuello. Intentó contarlo, pero su voz había cambiado. Grave, susurrante, ajena. Y cuando se miró al espejo, solo la sombra sonrió. La verdadera Natalia ya no estaba allí. El retrato de Luis. Luis compró un retrato antiguo en una subasta barata. El cuadro mostraba a un hombre con una sonrisa forzada. Por las noches, el retrato parecía observarlo desde la pared. Un día notó que la sonrisa del hombre era más amplia. Pensó que era su imaginación, hasta que cambió de lugar el cuadro. La noche siguiente, el retrato volvió a aparecer sobre su cama. Luis intentó guardarlo en el sótano, pero lo halló de nuevo colgado. Las manos pintadas del hombre ahora sostenían algo. Era una réplica exacta del rostro de Luis. Desesperado, rompió el lienzo con un cuchillo, pero debajo había otra pintura, recién hecha. El hombre sonreía mostrando dientes humanos. Y detrás de él, pintado con detalle, estaba el cuerpo de Luis. Aún fresco, como si acabara de morir. La llamada de Adriana. Adriana recibió una llamada de su madre a las 2 de la mañana. La voz le pidió que saliera al patio, que necesitaba verla urgente. Confundida, obedeció, aún medio dormida. El viento soplaba frío y la luna iluminaba apenas las macetas. Al salir, vio a su madre parada junto al árbol, llorando. Corrió hacia ella, pero la figura se desvaneció. El teléfono seguía en su oído, con la llamada activa. Entonces escuchó una respiración agitada del otro lado. Una voz idéntica a la de su madre susurró, «No salgas, por favor». Adriana miró alrededor y el aire se volvió espeso. Las luces de la casa parpadearon y el teléfono cayó al suelo. Al entrar corriendo, vio a su madre dormida en el sofá. Ella nunca había llamado. Y el número que aparecía en la pantalla era el suyo propio. La noche del espejo sin reflejo. En 1987, en una pequeña casa de Morelos, una familia compró un espejo antiguo en un mercado de antigüedades. La vendedora advirtió que provenía de una hacienda incendiada décadas atrás, pero nadie le prestó atención. La primera noche, la hija menor dijo haber visto a otra mamá dentro del reflejo, sonriéndole con los ojos vacíos. Al principio creyeron que era una pesadilla, hasta que el padre también vio su propio rostro moverse cuando él no lo hacía. Desde entonces, el espejo comenzó a empañarse solo, incluso en habitaciones frías. A veces se escuchaban susurros saliendo del cristal, pidiendo que alguien abra la puerta. Cuando intentaron romperlo, el vidrio no se quebró, solo mostró cientos de rostros gritando. Al día siguiente, la familia abandonó la casa. El espejo fue hallado años después, intacto, reflejando un cuarto que ya no existía. Parte 3. El convento de las voces eternas. Una leyenda asegura que una monja llamada Sor Elvira fue la responsable de todo. Ella había invocado a una entidad disfrazada de ángel, prometiéndole obediencia a cambio de milagros. Pero el ángel resultó ser un demonio, y su marca quedó grabada en cada piedra del convento. Se dice que las almas de las monjas quedaron atrapadas, condenadas a repetir eternamente sus cantos malditos. Aún hoy, quien se atreve a rezar dentro escucha voces que completan sus oraciones. Algunos salen marcados con cruces en la piel, como si alguien las hubiese dibujado a fuego. Otros nunca vuelven a salir.
El convento sigue en pie, esperando nuevos fieles que se atrevan a entrar. Parte 3. La bruja del orfanato. Los ancianos del pueblo comenzaron a contar la verdad que había sido silenciada. La bruja quemada jamás murió del todo, juró volver en cada niño abandonado. Decían que sus cenizas fueron esparcidas en los cimientos del orfanato, y que su espíritu vagaba, buscando cuerpos jóvenes donde renacer. Los sobrevivientes aseguraban que en las noches frías ella caminaba por los pasillos. Arrastraba cadenas invisibles y dejaba un rastro de hollín tras sus pasos. Los espejos mostraban su reflejo detrás de los huérfanos dormidos. Los que la miraban directo no despertaban jamás. Las monjas intentaron sellar el orfanato con rezos y agua bendita. Pero las puertas se cerraban solas cada vez que alguien quería huir. Años después, el orfanato fue abandonado, cubierto por la maleza del bosque. Sin embargo, algunos viajeros aseguran escuchar risas infantiles dentro. Y en el eco de esas risas, la voz ronca de la bruja aún promete una familia eterna. Parte 2. El convento de las voces eternas. Los pocos viajeros que pasaban cerca aseguraban que las campanas sonaban aunque estuvieran oxidadas y quebradas. Algunos afirmaban que una monja con el rostro cubierto por vendas los seguía a distancia, caminando sin detenerse. Los sacerdotes del pueblo evitaban hablar del tema, como si ocultaran un pacto antiguo. Una familia que intentó usar el convento como refugio desapareció sin dejar huellas. Solo encontraron el carro afuera, con las maletas aún intactas. Al adentrarse, el aire se volvía pesado, impregnado de un incienso dulzón. Los que osaban entrar aseguraban escuchar rezos en voz baja, como si docenas de mujeres siguieran ahí. Pero al mirar, las bancas siempre estaban vacías. Parte 3. La sala prohibida. En la última planta existía una sala cerrada con cadenas oxidadas. Los más jóvenes no sabían por qué, pero los antiguos jamás se acercaban. Se decía que allí hacían operaciones prohibidas en tiempos pasados. Pacientes sin familia eran llevados y nunca regresaban a sus camas. Un interno curioso decidió entrar en plena madrugada. Encontró camas oxidadas y paredes manchadas con huellas de uñas. Los nombres de los olvidados estaban grabados en los muros húmedos. De repente, voces múltiples comenzaron a llamarlo por su nombre. Las lámparas parpadearon y sintió manos frías rodear sus tobillos. Gritó con todas sus fuerzas, pero nadie lo escuchó. Al hallarlo, sus ojos estaban en blanco y no volvió a hablar jamás. La sala fue cerrada de nuevo, pero los ruidos siguieron vivos. Hasta hoy, dicen que el hospital protege esa puerta para alimentar su propia sombra. Parte 2. El eco del ala norte. Comenzó a hablarse de un hombre extraño que aparecía en urgencias sin registro. Vestía bata blanca, con el rostro cubierto y los pies descalzos. Se acercaba a los enfermos graves y les susurraba palabras incomprensibles. Horas después, esos pacientes empeoraban sin razón médica aparente. Un doctor intentó seguirlo una madrugada y lo vio cruzar una pared. Las cámaras nunca lograban captarlo, solo mostraban estática y ruido. Los guardias aseguraban escuchar respiraciones tras de sí en los pasillos vacíos. Algunos encontraron manchas húmedas en el suelo recién trapeado. Lo llamaron el paciente sin historia, pues no tenía expediente alguno. Rumores decían que había muerto durante la inauguración del hospital. Su operación fallida quedó escondida en archivos secretos. Ahora caminaba buscando compañía entre los enfermos. Y quien lo escuchaba de cerca, sentía su propia vida desvanecerse. El susurro en la oscuridad. Daniel estaba leyendo en la sala cuando se fue la luz. Buscó su linterna, pero escuchó un susurro detrás de él. Creyó que era su hermano jugando una broma. Sin embargo, al mirar, no había nadie allí. El susurro volvió, esta vez diciendo su nombre. El aire se volvió frío y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Daniel intentó encender la linterna, pero no funcionó. Entonces, una respiración áspera se oyó cerca de su oído. Se giró con rapidez, y vio una sombra alta en la esquina. La silueta se movía lentamente, acercándose cada vez más. Daniel tropezó y cayó al suelo, tratando de retroceder. Unas manos invisibles lo sujetaron con fuerza. El susurro se convirtió en un grito ensordecedor. Cuando la luz volvió, estaba solo, pero con marcas en sus brazos. Y la voz le prometió que volvería cada noche. El guardián del río. Mariana solía ir al río cada tarde a lavar ropa. Una noche,
escuchó un murmullo que repetía su nombre. Miró al agua y vio un rostro cadavérico reflejado en la superficie. Intentó apartar la mirada, pero el reflejo sonrió, mostrando colmillos largos. El agua se agitó con violencia, como si algo quisiera salir. Corrió a casa, pero desde esa noche, cada vez que se acerca al río, ve aquella figura deformada. Algunos dicen que es un guardián que castiga a los curiosos. Mariana asegura que un día lo verá fuera del agua. Desde entonces, evita el lugar, pero a veces escucha golpes en su ventana por las noches. Nunca se atreve a abrir. Siente que el río la persigue a donde vaya. Sus amigos no le creen, dicen que todo fue un sueño. Pero ella sabe lo que vio. La criatura parece más fuerte cada vez. Una sombra húmeda siempre la sigue. Y jura que un día, el río vendrá por ella. El visitante del bosque. Claudia decidió caminar por el bosque al anochecer. El ambiente era extraño, demasiado silencioso. De pronto, vio un par de ojos brillantes entre los árboles. Pensó que era un animal, pero la figura era demasiado alta y delgada. Se movía torpemente, como si no perteneciera a este mundo. La siguió a distancia, imitando sus pasos. Cuando Claudia se detuvo, la criatura también lo hizo. Su respiración era fuerte, casi humana. De pronto, la oyó reír con una voz que imitaba la suya. Claudia corrió hasta perder el aliento. Al voltear, la figura estaba más cerca que antes. Logró salir del bosque, pero aún escuchaba esa risa. Nadie creyó su relato. Pero cada noche, desde su ventana, Claudia ve los mismos ojos en la oscuridad. Y sabe que el bosque lo dejó salir para seguirla. La mujer en el pasillo. Claudia despertó en la madrugada para ir al baño. Al abrir la puerta de su habitación, vio a una mujer de blanco en el pasillo. Pensó que era un sueño, pero la figura comenzó a moverse. Caminaba lento, arrastrando los pies, sin hacer ruido alguno. Claudia intentó hablarle, pero su voz no salió. El pasillo parecía más largo de lo normal, infinito. La mujer volteó, mostrando un rostro pálido y sin ojos. Claudia retrocedió asustada, pero la figura avanzaba más rápido. Sus pies no tocaban el suelo, flotaban. La puerta de la habitación se cerró de golpe. Claudia quedó atrapada, respirando con dificultad. La mujer se acercó hasta estar frente a ella. Le susurró algo incomprensible al oído. Y al instante, Claudia despertó en el mismo pasillo, sin salida. La mujer seguía allí, esperando. La sombra del granero. Ricardo se quedó solo en la granja mientras su familia viajaba. El que la noche, oyó ruidos extraños en el granero. Al entrar, todo estaba en silencio, pero notó un rincón más oscuro que los demás. Cuando se acercó, una figura elagada salió de la sombra. No tenía rostro, solo un vocio negro que lo observaba. Ricardo corrió, pero la figura lo siguió, atravesando las paredes como si fueran humo. Encerrado en su cuarto, vio como la sombra se deslizaba bajo la puerta. Rezaba, pero el se volvió más denso. El frío lo paralizaba las manos. De pronto, todo quedó en calma. El déspota estaba en el suelo, con arenazos en el pecho. Nunca volvió a entrar al granero. La sombra siguió allí, esperando. A veces, escuché su nombre en la oscuridad. Waiting que un día lo arrasté con ella. El susurro en la cueva. Andrés y su primo exploraban una cueva. El aire era húmedo y pesado. De repente, escucharon un susurro que repetía, "Salgan". Pensaron que era una broma del eco, pero la voz se volvió más clara. Las paredes parecían vibrar con aquel sonido. De pronto, una figura blanca se deslizó frente a ellos. No tenía pies, flotaba en el aire. Andrés gritó, pero su voz se apagó como si alguien la absorbiera. El primo salió corriendo, dejándolo atrás. Andrés intentó seguirlo, pero la figura le bloqueó el paso. Extendió una mano huesuda hacia él, el frío lo envolvió y cayó inconsciente. Lo encontraron horas después en la entrada, con el rostro pálido. Nunca volvió a hablar de lo que pasó. Pero en las noches, despierta gritando.
Y repite las mismas palabras: salgan de aquí. Umbrael, el espejo sellado. En una casa abandonada se encontró un espejo cubierto con cadenas oxidadas. Un curioso lo abrió y vio reflejada una silueta que no era la suya. La sombra lo imitaba con retraso, como si pensara por sí misma. Esa noche, soñó que la silueta lo estrangulaba. Al despertar, marcas de dedos estaban en su cuello. Intentó romper el espejo, pero la sombra sonrió desde dentro. El vidrio se agrietó, liberando un humo oscuro. Desde entonces, la familia vecina asegura ver luces dentro de la casa vacía. Nadie entra dos veces. Las cadenas reaparecen siempre al amanecer, pero más apretadas. Un investigador aseguró que allí habita Umbrael, el nacido de las sombras. Dicen que se oculta en reflejos rotos para acechar. El espejo sigue sellado en un almacén policial. Los guardias evitan mirarlo directamente. En las noches de tormenta, se escuchan golpes desde dentro. Umbrael, el sótano de las velas negras. Un sacerdote fue llamado para limpiar una finca infestada de presencias. En el sótano halló 33 velas negras encendidas alrededor de un círculo. Dentro del círculo, la sombra de un hombre estaba dibujada en el suelo. Pero al moverse, la sombra cambió de posición por sí sola. El sacerdote comenzó a rezar, y las velas se apagaron de golpe. La oscuridad lo envolvió, dejando solo susurros. Horas después lo hallaron en un rincón, con los ojos arrancados. En la pared estaba escrito Umbrael. Las letras parecían sangrar. Desde entonces, cada propietario nuevo huye antes del primer mes. El sótano permanece cerrado con ladrillos, pero el olor a cera persiste. Quienes se acercan al muro juran escuchar respiraciones. Umbrael, dicen, busca ojos humanos para ver nuestro mundo. El sacerdote murió sin poder confesar lo que vio. Los ladrillos se humedecen en las madrugadas. Parte 1. El convento de las voces eternas. En lo profundo de las montañas se alzaba un convento que, según los ancianos del pueblo, nunca debió construirse. Decían que las monjas que lo habitaban practicaban rituales en nombre de santos inexistentes. Cada noche, los campesinos escuchaban cánticos apagados que descendían con el viento, como plegarias deformadas. Algunos juraban haber visto luces rojas salir de las ventanas clausuradas. Nadie se atrevía a entrar, pero a veces se encontraban cabras muertas en los alrededores. Lo más extraño era que siempre estaban dispuestas en círculos, con símbolos grabados en la piel. Quien preguntaba demasiado desaparecía sin dejar rastro. Con los años, el convento fue abandonado oficialmente, pero nunca quedó vacío del todo. Mistar, el vigilante del insomnio. Una mujer llevaba meses sin dormir más de unos minutos. Cada vez que cerraba los ojos, una figura la observaba desde la puerta. Creyó que era alucinación del cansancio. Pero empezó a sentir la presencia incluso despierta. En una madrugada, decidió enfrentarlo. Gritó al vacío: «¡Sal de ahí!». La figura entró lentamente a su cuarto. Su rostro era una máscara sin boca, solo ojos abiertos. La mujer cayó inconsciente. Al despertar, tenía marcas en el pecho, como garras. Los médicos no hallaron explicación a su agotamiento crónico. El expediente médico fue archivado con la nota: caso Mistar. Dicen que habita entre vigilia y sueño, alimentándose del insomnio. Las personas lo llaman el guardián de la pesadilla. Ella jamás volvió a dormir profundamente. Parte 2. Los cantos en la capilla. Tras la desaparición de Tomás, los niños se negaban a dormir solos. Decían escuchar un murmullo que venía de la capilla clausurada. Era un canto femenino, ronco y profundo, como si viniera desde debajo del suelo. Los más pequeños lloraban porque sentían que alguien los llamaba con dulzura. Una de las monjas, Sor Elena, se armó de valor y entró a la capilla. Encontró velas negras encendidas en torno al altar, aunque nadie las había puesto. El crucifijo de madera estaba invertido y goteaba un líquido oscuro. En las paredes había símbolos tallados con uñas humanas. De repente, el canto se transformó en una carcajada estridente. Sor Elena cayó desmayada y jamás volvió a pronunciar palabra. Al despertar, solo escribió en un papel: «Ella aún vive aquí». Los niños fueron encerrados cada noche bajo llave. Pero siempre alguien desaparecía cuando la luna estaba roja.